Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al podcast de comiendoconmaria.com, el podcast donde hablamos de alimentación y nutrición basándonos en la ciencia, donde te explico de forma fácil y sencilla cómo comer sano, pero sobre todo cómo crear un estilo de vida saludable para que con ello ganes salud. Bienvenidos y empezamos. Hoy comparto la mesa con Mónica Espinosa, miembro del equipo de Comiendo con María, quien ya conocéis, y con Ana González, psicóloga sanitaria, especializada en, ¿cómo me decías que era la especialización? Neuropsicología. Neuropsicología y otras más que si enumeramos no acabaremos nunca. La cuestión es que Ana ha venido para hablarnos de un tema muy común, que yo creo que oímos a diario y a veces como demasiado, ¿no? Que es la ansiedad. Entonces vamos a empezar, si te parece, Ana, pues por definir qué es ansiedad y qué no es ansiedad, y si crees que se utiliza esta terminología pues con demasiada frecuencia y facilidad. Pues efectivamente, ¿no? Lo que estábamos comentando un poquito es que al final, hoy en día, la palabra ansiedad la escuchamos constantemente. O sea, es que no hay una situación, una persona, un contexto en el que no se escucha la palabra ansiedad. Yo lo veo como un cajón desastre en el que parece que todo es ansiedad, y es importante diferenciar, ¿no? Por lo que es ansiedad de lo que no es ansiedad. Al final, la ansiedad puede ser una respuesta, ¿no? Que mi cuerpo dé adaptativa. Es verdad que mi cuerpo está respondiendo, es decir, está luchando y se está manifestando ante algo, pero no cualquier cosa es ansiedad. Que yo esté nerviosa, ¿no? Que una situación no me guste o que me ocurran situaciones en la vida que lógicamente no me van a generar un bienestar, no significa que yo padezca ansiedad. Entonces, ¿qué sería como definición o cómo identificamos la ansiedad? La ansiedad final es un conjunto de sintomatología que es muy diversa, es muy amplia. Nosotros tenemos sintomatología más fisiológica, que puede ser pues la típica, tengo presión en el pecho, tengo taquicardia, me cuesta respirar, me sudan las manos. Luego puedo tener pues una sintomatología más emocional, ¿no? Pues emociones que no me gusta mucho sentir, puedo estar un poquito más triste, puedo estar más nervioso, puedo sentirme pues más abrumado, pero luego también puedo tener sintomatología más cognitiva, que esté relacionada pues con pensamientos más rumiativos, con preocupaciones. Al final la ansiedad lo que caracteriza mucho es que yo tengo una preocupación anticipatoria. O sea, la ansiedad lo que hace es anticipar una situación que no es real o una amenaza que todavía no existe. Es muy diferente esto a tener miedo en una amenaza real, que sí que sería una respuesta más de estrés, que llamaríamos. Yo intento siempre diferenciar la respuesta fisiológica del estrés, que es una respuesta que todos los mamíferos, todas las especies tenemos, ¿no? Que es la típica respuesta de lucha-huida, a una ansiedad. Cuando la ansiedad entra en juego ya hay un componente cognitivo, yo ya estoy pensando sobre algo y normalmente es esto, me estoy anticipando, no está la amenaza real. Porque normalmente las personas, cuando sí que hay una amenaza real, sabemos responder. ¿Cuándo viene el problema? Cuando no existe ese problema, yo soy el que lo está generando y le quiero poner una solución. Que tiene un sentido. Porque tiene un sentido a nivel de supervivencia, que ante algo que podría pasar o algo que ya me ha pasado en el pasado, mi cerebro quiera que no me vuelva a pasar, por ejemplo, ¿no? O quiera que no me pase eso. Entonces, lo que hace siempre es ponerse en el peor escenario. Esto es una característica de la ansiedad. También me pongo en el peor escenario posible, pero claro, toda la sintomatología que yo empiezo a sentir es como si eso sí que ocurriera. Entonces, aquí hay que realmente identificar y hacer un trabajo de: ¿hay una amenaza real? ¿No hay una amenaza real? ¿Es lo mismo estrés que ansiedad? ¿Es lo mismo miedo que ansiedad? No, son cosas distintas. Igual por toda esa amplia sintomatología que se asocia a la ansiedad es por lo que todo el mundo dice tener ansiedad, ¿no? Porque al final son cosas que podemos experimentar, ¿no? Pues esos nervios, ¿no? O, pues como estoy nerviosa y el estrés. El estrés, ¿no? Y es común en todos, pues ya fácilmente tengo ansiedad, ¿no? Pero yo tengo entendido que realmente la ansiedad es buena si no es como si no se alarga en el tiempo, ¿no? O sea, como lo que tú decías, esa ansiedad para, por ejemplo, huir o, como has dicho tú, lucha-huida, la necesitamos. O sea, como un poco de ansiedad tenemos que tener para saber responder ante amenazas, ¿o no? Claro, es que el problema es que a lo mejor a ese poco de ansiedad no se le debería de llamar ansiedad. O yo por lo menos no le llamo ansiedad, le llamo más una respuesta de estrés fisiológico. Vale. Porque es verdad que una respuesta de estrés es que es lo que digo, es lo que tienen todos los mamíferos, lo que tenemos todas las especies. Entonces, pero eso es una respuesta adaptativa.
También si yo, por ejemplo, pues tengo una situación de un pico de trabajo o tengo, pues eso, que presentarme un examen o tengo que hacer cualquier prueba, ese estrés, ¿no?, que es el estrés positivo que llamamos, es necesario para también mantenerme alerta y poner en marcha todos los recursos que yo tengo. Lógicamente, yo no puedo mantener una situación de estrés prolongado en el tiempo. Vale. Eso no se sostiene. Yo tengo una pregunta, porque claro, yo creo que hay como una línea muy fina entre ese estrés positivo que todos tenemos, ¿no? Pues de una carga de estrés, o sea, de trabajo o algo a nivel, pues de en el día a día, si tienes hijos, etcétera, como una carga mental que puede ser positiva, como dices tú, ¿no? Que es necesaria, pero que hay como un hilo muy fino a que eso acabe derivando en una ansiedad. Es que claro, aquí también entran en juego pues un poco también los rasgos de personalidad que tenga cada persona, ¿no? Nosotros vemos que una persona que tiene una tendencia a un pensamiento obsesivo, una tendencia a una autoexigencia, a un perfeccionismo, lógicamente su manera cognitiva de funcionar va a ir a que probablemente a lo mejor en vez de analizar un poquito la situación y saber que es algo concreto, que yo necesito pues estar un poquito alerta para un examen, ya empiezo, ¿no?, con unos bucles que empiezan a generar que yo me quedo enganchado en estos bucles y es lo que empieza también a desencadenar esta sintomatología, teniendo en cuenta también que luego también hay factores más genéticos, ¿no?, y biológicos. ¿Sí? Hay gente ¿Genéticos? que... Ahí te iba a decir yo, si una persona, por ejemplo, yo tengo hijos, ¿vale? Si mis hijos viven en un contexto en el que, por ejemplo, yo sufro ansiedad, ¿ellos pueden de adultos desarrollar esa ansiedad? Siempre hay variables. Hay variables genéticas, por eso nosotros siempre preguntamos, ¿no? ¿Hay alguien en tu familia que sepas que tiene algún diagnóstico? Porque sí que se ha visto con los estudios que hay variables genéticas, un tanto por ciento genético, y luego, lógicamente, siempre está el aprendizaje vicario, lo observacional, lo que yo observo. No es lo mismo vivir en un ambiente familiar de estabilidad, ¿no?, y que en mi casa pues aprendemos un poquito a regularnos, ¿no?, y a analizar las situaciones, a que todo sea Qué difícil eso, una ¿eh? catástrofe. O sea, qué difícil. Bueno, nosotros lo vemos mucho con la cultura de dieta, ¿no? Bueno, de hecho has dicho dos palabras básicas, perfeccionismo y autoexigencia, que en alimentación es... Claro, porque nosotras vemos mucho como que si la paciente viene con la cultura de dieta arraigada, muchas veces, la mayoría, es porque mamá estuvo a dieta toda Exacto. su vida y yo aprendí a que hay que gestionar la luchar alimentación. por tener un cuerpo normativo, por hacer dieta, por restricción, por... Claro. Y entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de la ansiedad? ¿Es como diagnostica el psicólogo, el psiquiatra, el diagnóstico es ansiedad o hay otro nombre más específico? ¿Quién es un poco el profesional? Al final, el que diagnostica siempre puede diagnosticar o un psiquiatra o un psicólogo clínico, ¿vale? Estos ambos profesionales pueden diagnosticar, pero sí que es verdad que no es lo mismo cuando hablamos de ansiedad o que yo pueda tener, ¿no?, pues cierta sintomatología ansiosa, a que yo cumpla unos criterios diagnósticos. Para empezar, lo que tú has dicho antes es muy importante, mínimo se tiene que mantener 6 meses en el tiempo. Y lógicamente se tienen que dar varios síntomas que se cumplan, y luego tenemos el trastorno generalizado de ansiedad, tenemos el trastorno obsesivo-compulsivo, tenemos más lo que está relacionado con fobias, ¿no?, miedos irracionales. Hay diferentes diagnósticos que están dentro de lo que catalogamos como los trastornos de ansiedad, pero no es lo mismo cumplir un diagnóstico que tener sintomatología ansiosa en un periodo X de mi vida. Uh-huh. Vale, o sea, el TCO, el TOC, ¿sería un tipo de ansiedad? Sí, está dentro de los que se catalogan dentro de los trastornos de ansiedad, el obsesivo-compulsivo. Qué Sí. interesante. Y nosotras lo que vemos mucho, lo que reflejan nuestros pacientes es ansiedad por la comida, ¿no? Entonces, ¿por qué es un recurso tan fácil y común la comida para calmar la ansiedad? Porque además yo siempre les digo, hay que diferenciar que a ti te dé ansiedad por la comida que comer ciertas cosas te genere ansiedad, ¿no? Porque al final no es lo mismo. Entonces, ¿cómo puede ser que haya un vínculo así como tan estrecho y común con la ansiedad por la comida? Vale, al final lo que pasa que con la comida no es que siempre la comida cumple una función emocional, ¿vale? Aunque no tenga una ansiedad por la comida, por así decirlo, ¿no? Es verdad que cumple una función emocional porque todo lo vinculamos con la comida también. Pues yo quedo con mis amigas y quedo a tomar algo, ¿no? Y picamos algo, celebramos cualquier cosa y lo celebramos con la comida. Siempre tiene una connotación emocional. Yo tiendo a diferenciar, para hacerlo sencillo, como 2 variables, por así decirlo. Hay personas que tienden a mantener un control súper excesivo a lo largo del día, ¿vale?, en su vida, porque yo defino muchas veces también la ansiedad como el control que me hace perder el control.
Estoy intentando controlar mi parte emocional, estoy intentando controlar mis pensamientos, estoy intentando controlar X variables que no dependen de mí, no están dentro de mi área de influencia, y al final pierdo un control con sintomatología ansiosa. También pasa que muchas personas, pues esto, ¿no? Son muy comedidas con este perfeccionismo, con esta autoexigencia, a lo mejor con estas dietas tan restrictivas, y llega un momento que pierdo el control, y pierdo el control con la comida. Porque me genera rápidamente un chute de dopamina importante. Y esto es un bucle, al final, ¿no? Si yo, también hay personas que lo están pasando fatal y recurro a la comida, y entonces, claro, yo no estoy realmente analizando qué es lo que está provocando que yo tenga un malestar, no, lo que hago es recurrir a esto. Y esto es un bucle que se va alimentando. Yo hoy, mira, justamente una paciente me decía, no, es que tengo que cuidar mi alimentación y he dicho que no voy a comer pan. Digo, a ver, pero ¿por qué no vas a comer pan? O sea, no lo entiendo. Yo, que no soy nutricionista, pero me encanta el pan. O sea, no sé, no lo veo ningún maleficio al pan. Y me dice, no, y ayer, por ejemplo, que tuve así una discusión con mi marido, que me encontré muy malita, y dije, pues voy a comer un trozo de pan. Digo, error. Digo, o sea, cuando lo estás pasando mal o cuando tienes un problema X a nivel de pareja, entonces me premio y me como el pan y el resto del tiempo es un alimento prohibido. ¿Qué sentido tiene esto? Y luego también la otra parte que yo veo es personas que son muy caóticas o que tienen una sensación de descontrol en su día a día que no pueden llegar a pues un poquito regular o equilibrar. ¿Qué hago? Me restrinjo muchísimo la comida. Y en la comida es donde tengo la sensación de control. Ujú. Que eso suele ser el desencadenante, ¿no? De todos los trastornos, bueno, todos no, pero de muchos trastornos de la conducta alimentaria. Justo lo que has dicho antes a esto, yo creo que es un poco que mientras esa dopamina, ¿no? Que es que convierte en un bucle, es porque al final mientras como no pienso, ¿no? Exacto. El comer me evita pensar, ¿no? Y es como que utilizo la comida para tapar un poco todo lo que llevo controlando todo el día, ¿no? Es una vía de escape, ¿no? Al final, cuando hablamos también de esta hambre emocional, lo utilizo como una vía de escape. Al final es un fallo a nivel de regulación emocional. Bueno, pero al final, como ¿no? el detonante a esa recurrencia es esa secreción de dopamina. Uno de ellos. Porque Uno luego de también ellos. está la, no sé si mal llamada adicción a la comida. Claro, es que ¿Es cuando adicción o no es adicción? Claro, eso es, habría que evaluar, ¿no? Como todo. Al final, cuando hablamos todo lo que está relacionado, pues esto con la psicología, hay que ver que hay muchas variables implicadas. Cuando hablamos de una adicción, probablemente lo que está ocurriendo en mi cerebro es que se está activando esta vía de dopamina. Porque esto pasa, pero pasa con la comida, pasa con las redes sociales, pasa con el sexo, pasa con un montón de situaciones que pueden ser maravillosas y cotidianas, y si sobrepaso como esta fina línea que estábamos hablando, pues sí que se puede convertir en una adicción. Y entonces, o sea, una persona con ansiedad entiendo que siente pues ese nerviosismo, esa anticipación a lo que no es real y yo me imagino que va a pasar, pues esa sudoración, ¿no? Toda esta sintomología que nos has contado, ¿qué hacemos? O sea, como qué tiene que hacer una persona con ansiedad en el momento en que, pues eso, ¿no? La presión en el pecho, las manos sudorosas, el nerviosismo, la anticipación, ¿qué debería hacer o qué recursos se le dan a una persona que Claro. está? Primero hay que evaluar bien, ¿no? Porque hay personas que tienen pues una sintomatología bastante leve, por así decirlo, ¿no? Y realmente luego hablamos de sintomatología más grave, que probablemente es cuando Vale. estemos hablando ya de trastornos, ¿vale? Entonces, bueno, lógicamente la evaluación va a ser diferente y la intervención también va a ser distinta. Pero sobre todo lo primero que hay que hacer es ser consciente. O sea, yo tengo que trabajar a nivel de autoconciencia para poder regularme. Yo tengo que bajar y decir, vale, un momento. Yo tengo que ser consciente de lo que estoy sintiendo, pero esto que estoy sintiendo, ¿qué lo está provocando? ¿Yo qué estoy pensando? Yo lo que me encuentro siempre es un diálogo interno Sí, sí. brutal. O sea, que dices, madre mía, es que normal que te sientas así si tu diálogo interno es este, ¿no? Si constantemente estoy pensando en los sí, y si me pasa esto, y si no sé qué, y si, ¿no? Y con la parte del perfeccionismo, la parte de la autoexigencia, se ve que es que hay un bucle de este diálogo interno y que mucha gente también se machaca. Es complejo analizar todo esto. Entonces, claro, cambiar ese patrón de pensamiento, pues conlleva bastante tiempo, porque al final es algo que está muy instaurado y se puede ver de dónde viene, como tú decías, ¿no? Pues puede ser que venga de la familia, puede ser que venga de algo aprendido. Es verdad que hay gente que le gusta saber la explicación, pero realmente el trabajo se tiene que... Yo lo hago diferente en función de la persona.
en función de lo que me cuenta que ha intentado. Puedo probar primero pues, a trabajar estos pensamientos intrusivos y ver si podemos hacer pues, una regulación y un cambio de creencias, ¿no? Y de este diálogo interno. Y en cambio con otras personas trabajo de otra forma. Me voy más como hacia la terapia breve y estratégica, que es distinta. ¿Vale? ¿En qué consiste esta terapia? Al final, en esta terapia lo que vas es aliviar el síntoma directamente sin entrar en ninguna explicación. Y lo que haces es romper un poco la lógica de la persona, por hablar a grandes rasgos. Entonces, dependiendo de lo que la persona haya intentado hacer, pues tú pruebas otras cosas. ¿Qué es lo que solemos hacer con la ansiedad? Estate tranquila. Venga, cálmate. No te agobies. Claro, no te agobies, ¿no? Y es como, si fuera tan fácil ya lo podría hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Lo contrario. Bueno, primero creas un vínculo, ¿no? Creas un escenario y entonces dices, vale, pues le doy una pauta que es completamente lo contrario. Provócate la ansiedad. ¿Qué pasa? Que no viene. Es algo muy automático, pero que realmente hay veces que se automatiza tanto que las personas ni siquiera son conscientes del pensamiento que lo está provocando. Entonces, dependiendo del caso, yo lo trabajo de una manera o lo trabajo de otra. Bueno, eso me parece mágico. O sea, al final personalizar el tratamiento ahora es fundamental. Yo te quería preguntar, Ana, antes de lo que estabas hablando, que me parece como súper interesante porque creo que es algo muy, muy, muy común a día de hoy, es la ansiedad anticipatoria. El todo el rato hacerte preguntas de qué va a pasar, ¿no? O montarte películas, ¿no? En plan, pensando que luego nunca sucede. Pero esto tú has notado desde que empezaste a trabajar en psicología o en terapia que ha ido a peor, esta ansiedad anticipatoria. O sea, ¿tú lo notas como ahora, en la actualidad, en mayor medida? A ver, yo al final ansiedad nunca la separaría de anticipatoria. La ansiedad siempre va a ser anticipatoria. ¿Cuándo no va a ser anticipatoria? Cuando la amenaza es real, ¿no? Cuando ya es más un estrés. Por eso yo les diferencio a los pacientes. No me hables de ansiedad, tú tienes estrés. Estrés por esta situación que te está pasando. Un estrés fisiológico, una respuesta de estrés. La ansiedad es esto, cuando ya empieza pues este proceso cognitivo, ¿no? Esta función cognitiva, que yo empiezo a generarme estos peores escenarios. Realmente esto es necesario, como comentabais antes, o sea, a nivel de supervivencia. Nosotros hemos llegado a día de hoy donde estamos siendo una especie bastante torpe, desde el paleolítico, neolítico, me da igual, ¿no? Gracias a esta anticipación. Otros mamíferos no lo tienen. Y nosotros, gracias a anticiparnos y prepararnos ante los peligros, cuando estábamos en la sabana, ¿no? Y me tenía que preparar al peligro, hemos conseguido sobrevivir. ¿Qué pasa? Que esto se ha quedado muy instaurado a nivel biológico nuestro, porque nos ha permitido sobrevivir. El cerebro lo que quiere es que nosotros sobrevivamos. O sea, al final analizamos las cosas que nos va pasando, todo tiene un sentido. Pero claro, el problema está cuando aparece y no es necesario que aparezca, cuando esa amenaza no está. No estamos hablando de una amenaza como la que teníamos hace millones de años, que estábamos totalmente desamparados. A día de hoy vivimos en una sociedad muy segura a nivel de las preocupaciones que podemos llegar a tener para tener esta sintomatología, o sea, no es acorde, pero el proceso cognitivo, la respuesta biológica sigue siendo la misma, ¿no? Yo me acuerdo con un profesor que decía, es que trabajábamos o tenemos un cerebro paleolítico en una era, ¿no? De la alta tecnología que no cuadra. Entonces, sí que lo encuentras mucho. Lo encuentras mucho porque también, aquí me salgo un poco del tema a lo mejor, pero el día a día que llevamos, todo el ritmo frenético, el estar constantemente con multitasking, ¿no? Enganchado también a un montón de redes sociales, querer llegar a todo. Antes la vida era como bastante más tranquila, ¿no? Y no teníamos que hacer tantas cosas. Eso, lógicamente, hace que mi cerebro esté hiperactivado, y una de las señales básicas de la ansiedad es estar alerta, es estar hiperalerta también. Entonces, yo creo que sí que hay un aumento. No sé si habrá aún más o no, como tú decías, incidencia, pero sí que se escucha hablar mucho más. Es que igual está mal, ¿no? O sea, yo creo que se utiliza mal, sí. Se utiliza mal porque no todo es ansiedad. Al final yo creo que hay muchísimas más emociones que no son ansiedad, pero está de moda hablar de ansiedad. Todo es ansiedad y no todo es ansiedad. Y esto al final genera un problema. Claro. Antes mencionabas como que hay diferentes, voy a decir, niveles de gravedad. ¿Sería entonces en esos casos más graves cuando ya sí es trastorno y así, y más sintomatología o más,
cuándo hay que medicar, porque también creo que la gente a la mínima ya busca el ansiolítico. Sí, ¿no? Entonces, hay mucha automedicación. entonces, ¿en qué momento está realmente indicada la medicación? Bueno, que yo creo que el paciente llega, se sienta en la consulta del médico, tengo ansiedad. Entonces el médico, que a día de hoy las consultas han bajado un poco de calidad, el médico es, vale, pues te receto diazepam o... Es Hay una mucha barbaridad. automedicación y por eso yo también mucha utilización de la palabra ansiedad. Exacto, yo muchas veces que lo digo y digo, es que en vez de hablar de estrés, hablamos de ansiedad por los ansiolíticos, ¿no? Al final las farmacéuticas están detrás y sí que es verdad que hay una sobremedicación brutal. O sea, llega una persona, le haces una sesión de 10 minutos o 15, porque es verdad que no pueden dedicarle más tiempo, pero lo que haces es recetarle ansiolíticos. Ostras, es que hay otras pautas también, ¿no? Y las personas, yo confío mucho en la habilidad y la capacidad del ser humano para sobrellevar situaciones complicadas. La solución no va a ser una pastilla, pero sí que es cierto que hay situaciones y hay momentos y hay personas y hay casos en los que la parte de la psicofarmacología nos va a ayudar. Pero claro, hay que hacer una buena evaluación para eso. Y yo creo que siempre, hablando de ansiedad, tiene que ser más de manera que no se cronifique a lo largo de tu vida, que sea algo puntual. ¿La medicación? La medicación, desde mi punto de vista. Luego hay casos en los que es verdad que vemos que hay personas que por X patrones de personalidad, por historia de vida, pues por lo que sea, les cuesta a lo mejor tomar X decisiones o llevar a cabo X conductas, entonces, bueno, pues con la medicación les ayuda. Pero ¿hasta qué punto una medicación crónica realmente está funcionando? En el momento en el que se hace muy crónica. Pero sí que en momentos puntuales ayuda la parte de la psicofarmacología, Sí. sobre todo en casos graves. Es que en casos agudos de una persona que llega por una situación concreta de su vida, o por ejemplo, no sé, para mí, darle un fármaco a una persona que está atravesando un proceso de duelo, ostras, un proceso de duelo, al final la muerte forma parte de la vida. Hay que aprender y hay que saber por qué me estoy encontrando así, para qué me estoy encontrando así, darme el permiso de vivir ese proceso, ¿no? Y ahora como que enseguida es tómate la pastillita, pero porque estamos acostumbrados a, no, Para ya está, es que tapar. tenemos que estar bien, ¿no? A Y tenemos tapar. que estar bien y ya, y tiene que ser ya, ¿no? Que esta impaciencia también se caracteriza de las personas que tienen esta tendencia al nerviosismo, ¿no? Es que lo tengo que obtener todo ya. Ostras, no. Es que hay momentos en la vida y hay periodos en la vida en las que, oye, pues toca sufrir y sentir X emociones que no son agradables, pero son necesarias. Claro. ¿Y sabrías explicarnos, igual esto ya hay que preguntarle a otro profesional, el mecanismo de funcionamiento del ansiolítico? Porque al final si la ansiedad es como una preocupación y un bucle de pensamientos anticipatorios, ¿qué me hace la medicación para que yo deje de pensar? Claro, es que tú no vas a dejar de pensar. Ese es uno de los objetivos que muchas veces traen los pacientes. Y quiero dejar de pensar. Digo, pues yo no te voy a ayudar a eso. O sea, lo siento, pero no, eso no lo vamos a conseguir. Al final lo que te hace un ansiolítico o un antidepresivo es regularte los neurotransmisores. Entonces te va a regular para que en principio tú tengas un equilibrio de los neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, la noradrenalina. Eso es lo que va a regular, lógicamente yo, sin ser psiquiatra y con lo poquito que sé. Sí, sí. Pero el punto es este, pero claro, yo voy a tener una regulación biológica, pero es que yo no solamente soy biología. O sea, yo puedo tener una regulación biológica, a lo mejor pues estar un poquito más tranquilo en el sentido de que duermo mejor, ¿no? Porque Vale. la parte del sueño, lógicamente, también está afectada y es una de los síntomas que más se ven en los trastornos de ansiedad, pero mi cabeza no va a parar de tener esos pensamientos. Puede ser que los tenga un poquito menos, estoy más tranquila, entonces a lo mejor, ¿no? Pues puedo empezar a hacer un trabajo, pero claro, esa medicación me tiene que ayudar a mí en un momento puntual para poder empezar a hacer a lo mejor este cambio a nivel de reestructuración cognitiva, pero yo no puedo vivir bajo una medicación si puedo encontrar las claves en mí mismo. Ya te digo, hablando de casos en los que se puede trabajar con la persona. Luego hay casos que son más complejos, que son crónicos, pero es que yo no soy muy fan de la medicación crónica. Aunque haya como un sinceramente. trastorno mental. Depende del trastorno. Luego hay casos que son bastante graves, ¿vale? Cuando ya estamos hablando de una parte más psicótica, ¿vale? Esto es aparte. Claro, pero fíjate, yo no sé tú, Mónica, pero cuando yo hago una primera entrevista por un nuevo paciente y preguntas medicación, Ujú. es que
Yo diría casi Pero todos. también partiendo de la base que tú y yo llevamos TCA, ¿no? Claro. Trastorno de la conducta alimentaria, aunque tú lleves otros pacientes, pero claro, es que al final en nuestro campo, claro. Yo creo que habría que evaluar y hacer buenos estudios, ¿no? En el sentido de, venga, si a esta persona yo le digo que le doy un ansiolítico pero le doy un placebo, ¿no? Una persona que funciona Ya. bastante bien, porque mucha gente ya... Yo recibo llamadas, ¿no? No, pero yo llamaba pues para que me den algo, porque es que estoy muy nervioso. Es que, claro, lo he dejado con mi pareja. Bueno, es que si lo has dejado con tu pareja, tú no puedes estar como si esto no hubiera pasado, ¿no? El punto es este, es que no nos permitimos y no reconocemos en nosotros mismos que hay ciertas situaciones en la vida que hay que atravesar y que no puedo vivir ajeno a todo esto, ¿no? Y que una pastillita a mí me solucione la vida. Igual tú decías antes, ¿no?, que la pastilla es muy de tapar. Igual es lo que hace la comida cuando uno recurre a la comida cuando tiene ansiedad, ¿no? Es como no quiero transitar ese duelo, esa separación, ¿no? Los casos que has puesto un poco. Entonces, ¿cómo? Porque la comida al final también secreta esa dopamina. Exacto, claro. Al final es un punto, ¿no? En una situación a lo mejor bastante complicada de mi vida, solamente encuentro como un refuerzo, una parte más beneficiosa en la comida. Y entonces me refugio en la comida, sí. Al final es que es un recurso más, ¿no? Pero es un recurso mal utilizado. Es un recurso que se utiliza cuando no se tiene que utilizar, ¿no? Al final es una falta de regulación realmente, de saber regularnos a nivel emocional y a nivel de estrés, que es que no nos enseñan. O sea, en el cole no te enseñan esto, ¿no? No te enseñan inteligencia emocional, no te enseñan a regularte. se supone que la ahora frustración. hay educación emocional en los colegios, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me gustaría ver exactamente en qué consiste esa asignatura porque no creo que esté muy trabajado, ¿no? Y hay como una causa común de la ansiedad. ¿Qué origina la ansiedad? O sea, ¿qué hace que una persona tenga ansiedad? O sea, yo, por ejemplo, no he tenido ansiedad nunca. Ujú. Si entiendo ansiedad como la explicación que tú has dado y no como ese estado de más estrés Ujú. o picos de, pues eso, de más nerviosismo y así, yo puedo decir que nunca he tenido ansiedad. Ujú. Es que hay muchos factores al final. O sea, reducirlo a una causa o una única causa es simplificar muchísimo. Porque todo lo que está relacionado con la parte de la psicología siempre tenemos que tenerlo. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas variables. Están las variables biológicas, están las variables ambientales, están las variables también contextuales, ¿no? De lo que me esté pasando a mí en ese momento en la vida. Entonces, puede ser que una persona nunca haya tenido ansiedad y de repente por X se desborde, ¿no? Y sí que tenga esta sensación, pero es algo puntual. Puede ser que yo tenga una predisposición, ¿vale?, más biológica, más genética, a que haya una desregulación de neurotransmisores y me ocurra esto. Puede ser que esto, que mis patrones de pensamiento, mi manera de funcionar, ¿no?, de analizar las situaciones tienda, como hemos dicho antes, ¿no?, a esta parte más obsesiva, esta parte más de perfeccionismo, etcétera. Entonces, al final, acabo sufriendo esta sintomatología. También puede ser que la sufra porque me ocurre algo en mi vida, ¿no? Yo qué sé, tengo una situación de acoso laboral. Pues lógicamente mi cuerpo va a reaccionar ante esa situación. Pero ya tenemos definido lo que lo está ocasionando, es un contexto. O sea, una experiencia, o mejor dicho, una mala experiencia podría ser el origen y la causa de una ansiedad. Pues el desencadenante, sí, puede ser el desencadenante. Ten en cuenta que ante una misma experiencia no todas las personas vamos a reaccionar igual. Entonces, pues el momento vital en el que yo me encuentre, las características mías propias, cualquier cosa. Así, ¿La edad? La edad. No es lo mismo, yo qué sé, sufrir, por ejemplo, ese acoso laboral con 18 que con 38, entiendo, ¿no? La madurez que puedas tener o casos más, yo qué sé, más malas experiencias más infantiles, vamos a decir, qué sé yo. El duelo, por ejemplo, no es lo mismo afrontar el duelo de una madre con 5 años que con 55. Claro, es que todo depende al final, ¿no? O sea, la edad depende, pero es que también depende de la persona. No una persona con 19 años lo va a enfrentar igual. Yo me encuentro con niñas o niños, aunque ya son adultos de 19 años, ¿no?, que, ostras, un nivel de exigencia, y unos niveles de ansiedad brutales, pero por este bucle de pensamiento, esta sensación de tengo que ser el mejor, tengo que llegar a todo, y gente con 19 años que te dice, ¿no? O sea, al final depende mucho de la persona. Hay que analizar cada caso individual, pero como variables o situaciones que pueden provocar un infinitas. montón, claro. Porque al final ten en cuenta que la ansiedad lo va a provocar la interpretación que yo haga de lo que está pasando.
No lo que está pasando en sí, sino la interpretación que yo haga. Porque ante una situación de acoso laboral puede ser que una persona no sienta ansiedad. Puede ser, puede pasar. No todos tenemos por qué sentir ansiedad. Claro. A lo mejor soy un psicópata y me da exactamente igual, ¿no? Ya. Entonces, O a lo mejor lo que es acoso laboral para una persona, para la otra no. ¿No? Claro, Yo es qué que sé. depende. A lo mejor una persona pues que va más a su bola, que se aísla más y que prefiere trabajar. Yo llego, hago mi trabajo, desayuno a las horas que no desayuna nadie y me voy. Está súper feliz en su trabajo porque nadie le habla, nadie le marea, y en cambio otra persona que ve que 4 personas están hablando y a ella no le hablan y empieza a generar, es que tú fíjate, porque me están haciendo el vacío, porque es que claro, en esta empresa y ya hay una persona que me está diciendo no sé qué. Claro. Depende. ¿Y hay ansiedades que se curan y otras que no? ¿O no? ¿O hay que aprender a vivir con ansiedad? Hay de todo, ¿vale? Lógicamente, como hemos hablado antes, ¿no? Pues la sintomatología que es más leve sí que puede llegar a desaparecer totalmente, pero luego nos vemos con personas que aprenden a vivir con la ansiedad. Porque como hemos dicho, la ansiedad sí que es una respuesta adaptativa, sí que es una respuesta necesaria. Entonces, hay de todo. Hay gente que desaparece totalmente, también puede ser porque se haya dado por una situación como más concreta, ¿no? O más separada en el tiempo, por así decirlo. Otras personas que lo lleven ya muy de largo recorrido o forme parte de sus rasgos de personalidad y entonces aprenden a vivir un poquito con estas sensaciones, porque a lo mejor no es una ansiedad tan fisiológica y es más cognitiva, ¿no? Más de a nivel de pensamiento, de rumiación, a nivel de interpretación. Hay un poquito de todo. Lógicamente siempre va a tener mejor pronóstico todo lo que sea más leve Claro. y de menos recorrido en el Totalmente. tiempo. Bueno, es que aprender a vivir con ansiedad, Es difícil. hay que hacer mucho trabajo ahí, ¿no? O sea, yo lo veo como, ¿no? Ayuda de terapia, pero a lo mejor como un apoyo muy recurrente, ¿no? ¿O no? ¿O no Yo hace tengo falta? pacientes que han aprendido a vivir con ansiedad y no te creas que las sesiones las centramos en la ansiedad. O sea, ellos han aprendido a que, bueno, ante X situaciones yo tiendo a responder de esta manera, pero no pasa nada, no me voy a morir de ansiedad, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa con la ansiedad es que desemboca en un ataque de pánico y ya lo que tienes es miedo al propio ataque de pánico o a la sintomatología. Entonces ellos comprenden que realmente no pasa nada, que no hay ninguna amenaza, que soy yo el que lo está provocando, por lo tanto cuando viene es como, bueno, no pasa nada. O lo que os he comentado antes, ¿no? Yo tengo un paciente que es como, bueno, yo pienso en que no pasa nada y pienso, venga, provócate la ansiedad. Entonces ya no viene. Ha aprendido un poco esta técnica, depende. Pero sí que es verdad que vivir con esta sensación de que estoy todo el rato anticipando, de que todo me da miedo, de que todo son preocupaciones, Uf, sí. es difícil. Agotador, yo diría. Muy agotador, exacto. Yo lo veo mucho reflejado con la comida, porque yo tengo muchas pacientes que me levanto pensando en la comida y me acuesto pensando en la comida y ya pensando en lo que voy a comer al día siguiente. Sí, sí. Es que es este bucle obsesivo, ¿no? Sí. Al final entró en una parte de obsesión que es agotador, porque también que es ese ruido esto. mental todo el día. Claro. Yo es que no me imagino. Y que estoy consumiendo un montón de recursos cognitivos a nivel de energía, ¿no? Es que estoy mucho más alerta, mucho más hiperalerta. Es que esta gente llega un momento que es que no consiguen como relajarse, en ningún momento están relajados. Entonces, claro, de repente llega un momento que tu cuerpo por algún lado también saca la sintomatología. Por eso también es tan importante cuando si soy una persona nerviosa, si tengo sensación de estrés, si me está pasando algo en mi vida, muévete. Claro, ¿qué hacemos para desfogarnos, no? Muévete. Porque lo que está claro es que si yo tengo un mecanismo que me está diciendo en mi cuerpo lucha o huida, la lucha es movimiento y la huida también. Lo que no puede ser es que yo me quede así. Porque entonces todas las sustancias que está segregando mi cuerpo, todas las sustancias que está segregando mi cerebro, todo el mecanismo que está poniendo en marcha para responder ante esa amenaza, sea real o imaginada, se están almacenando en mi cuerpo. Entonces, es que es clave el movimiento. Yo soy muy pesada con el tema del movimiento. Me da igual Pero lo movimiento que tipo, hagas. ¿me pongo a saltar? O tipo, me tengo que ir a hacer ejercicio. Ejercicio, vete a andar, me da igual. Te pones música, te vas a andar. Movimiento, necesitamos que tu cuerpo se mueva. Es que es fundamental, movimiento. Pero claro, si yo encima de todos estos patrones lo que hago es quedarme en el sofá con el móvil, Claro. Ya. estamos alimentando al final. Bueno, es que además la pantalla genera mucha estimulación. Claro. Muchísima, muchísima. El tema de las pantallas también es una de las cosas que se ha visto que por eso también hay mayores índices de ansiedad en niños y adolescentes.
Y ese estado continuo de alerta prolongado por esa ansiedad más crónica, vamos a decir, ¿aumenta el riesgo de sufrir otro tipo de enfermedades? Claro. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Si mi cuerpo empieza a segregar un montón de sustancias para prepararse para la acción y se están acumulando un montón de hormonas. Mi corazón se está acelerando muchísimo. Al final, vosotras también lo tenéis que ver, las personas que son más nerviosas o tienden a la ansiedad, ¿cuántos problemas digestivos tienen? Es que hay un montón, es que repercuten un montón de patologías fisiológicas. Es más, a nosotras muchas veces nos llegan los pacientes después de haber hecho un montón de visitas con el médico. Es que me duele la espalda, es que tengo migrañas, es que no veo bien, he perdido la visión en X momento, ¿no? Tengo SIBO, un montón de sintomatología fisiológica que está unida a todos estos patrones. También es verdad, y ahí, bueno, hay que tener un poco de cuidado porque a veces los médicos es como, pues todas las pruebas están bien, tienes ansiedad. Sí. ¿No? Sí, claro. A veces también es un poco el recurso fácil de algún que otro médico que dice... Eso es estrés. Sí, eso es estrés. Eso es estrés. El cajón Es desastre. como, bueno, a ver, tampoco hace no, todo Sí. va a ese cajón desastre, como tú dices. Exacto. Es que el problema es cuánto tiempo le dedicamos realmente a un paciente, ¿no? A realizar una buena evaluación. Este es el problema al final. No todo es ansiedad, no todo es estrés, no todo es X, ¿no? Entonces hay que ver, hay que analizar y hay que evaluar. Claro. Y llevando un poco más la relación de la ansiedad a la vinculación con la comida, nosotras lo que notamos mucho es que cuando hay ansiedad por comer o cuando usan la comida como calmante o tapadera de esa emoción, suele desencadenarse el atracón, Ujú. que va con la posterior culpa y con todo lo que eso desencadena. Entonces, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener el vínculo de la ansiedad con la comida? Ujú. Al final, lo que hemos comentado un poco antes, ¿no? Si yo durante todo mi día estoy intentando controlar X o no me permito sentir X emociones, o estoy en el trabajo y soy súper comedido y estoy aguantando pues a mis hijos cuando vienen del cole y estoy ya súper cansado o súper cansada, y también tengo una parte que me estoy restringiendo, como hablábamos antes, de no, es que claro, tengo que comerme esto y no me puedo comer esto, etcétera. Llega un momento que yo estoy cansada ya. Yo no puedo mantener un control durante todo el día, entonces pierdo el control. Pierdo el control, que sería el atracón, y además es una fuente de placer inmediata muy fuerte, porque a nivel tanto de mi cerebro, ¿no? Con esta dopamina como con los alimentos que yo consuma, enseguida es como ¡fum! Me libero, ¿no? Me quito las cadenas, ¿no? De este control que estoy haciendo. Y además obtengo realmente, a nivel más fisiológico y de sustancias, este placer. ¿Qué pasa? El problema está en este bucle que tú me dices. Luego viene la culpabilidad, me siento mal, pues entonces me restrinjo todavía más al día siguiente, vuelve a pasar. Es un poco también el bucle cuando hablamos de la adicción, ¿no? Al final, en una adicción siempre voy a tener un chute de dopamina de algo que me encanta, y mucha gente que es adicta a sustancias toxicológicas luego se sienten mal y tienen una parte de culpabilidad, pero vuelvo otra vez a consumir, ¿no? Además, Eso que tú dices, muchos pacientes, yo no sé, supongo que tú también me dicen a mí, María, es que yo sé que no me lo tengo que comer, yo sé que esto no es saludable, no me ayuda en mi objetivo. la demonización. Pero no puedo controlarlo. Es como hay algo en ellos, o así lo expresan, ¿no? Que me lo tengo que comer. Como no puedo controlar el deseo de comérmelo y acabo comiéndomelo, ¿no? Que yo muchas veces le digo, oye, pues cómetelo. Pero claro, luego viene, evidentemente, la parte más racional y dice, ya, pues que no puedo estar cada día comiéndome un paquete de donetes. Bueno, pero porque luego pesa más como esos sentimientos de culpabilidad que comérselo. Entonces ellos es como, si voy a sentir culpabilidad o si sé que no puedo comérmelo, ¿por qué me lo voy a comer, ¿no? Pero luego es como todo el rato esa sensación de, ya, pero me lo quiero comer, porque al final nos movemos por deseo. Claro. Claro, es que el punto está en el control, yo creo, ¿no? En el restringirnos tanto y que haya tanto control es un error al final. Yo mucho con pacientes también hablando del tema de la alimentación, no es que yo soy capaz de comerme, ahora en Navidad me decía, no sé cuántos Papá Noeles de chocolate y no sé cuántos polvorones, digo, cómetelo. Digo, cómete, y al día siguiente te lo vuelves a comer, y al día siguiente te lo vuelves a comer. No se va a comer. Claro. Es imposible. O sea, es más, la idea que ellos generan muchas veces, hablando de la alimentación, porque yo me lo he encontrado, de esa sensación de no voy a tener ningún tipo de control, a que realmente les haya pasado alguna vez. Que se hayan, ¿no?
hinchado a comer X cosas durante todos los días. Sí, sí, yo tengo pacientes, y además yo mucho se lo digo, ¿no? Así es como el pensamiento que tú te generas que no tiene nada que ver a lo que luego pasa. Porque es como, yo tengo mucho miedo de comerme X alimento, me lo prohíbo porque creo que al final en mis pacientes un poco lo que pasa es que creen que hay un efecto directo en el peso y es, me lo prohíbo porque creo que si lo consumo voy a engordar o no voy a poder parar de comerlo. Ujú. A lo que luego cuando yo les digo, venga, vamos a hacer la prueba, vamos a introducirlo diariamente. Y luego, en la siguiente sesión es como, no, es que no me lo quería comer. Al final, no, ese deseo ha bajado tanto, Claro. pero es más la idea que se forma en ellos en la cabeza que lo que luego sucede. Esto al final es un pensamiento catastrofista y anticipatorio, ¿no? O sea, podríamos definirlo dentro de un pensamiento relacionado con la ansiedad, que luego realmente no ocurre o no ha ocurrido, es un miedo, ¿no? Pero en este caso sería pues un miedo a una situación que no es real. Yo muchas veces digo, vale, pero es que tú ¿cómo te imaginas? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cómo te ves? Y a mí me han llegado a decir, es que claro, a mí lo que me da miedo es verme como en esos programas de obesidad mórbida, de gente que vive sola, que no se puede mover. Tú fíjate lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, ya la imagen que ellos se generan en su cabeza es de verse así. Entonces, todos hay que analizar como todas estas variables para darnos cuenta también de la persona, lo que se está imaginando, lo que está anticipando, lo que está creyendo. Y A mí es la respuesta que complejo. más me dan ahí es miedo a engordar. Sí, sí, sí. Y total. especialmente Miedo a engordar. si vienen de un anterior sobrepeso o obesidad, ¿no? Es como han tenido sobrepeso o obesidad, han adelgazado Ujú. y ahora necesitan como mantenerse ahí y controlarlo todo Ujú. para no volver, ¿no? Es que no quiero volver a estar como estaba. Claro. Y es como, bueno, pero no pasa nada porque te comas, pues no sé, ese paquete de donetes mismo, ¿no? Ese paquete no va a hacer que tu cuerpo de repente suba 20 kilos que has perdido durante los últimos Ujú. 5 años. Claro. Bueno, es como la palabra control otra vez, que al final yo creo que siempre es el centro de todo. La palabra control y el miedo al descontrol. Exacto. Y también con lo que comentabas, al final lo que mi cerebro también tiene un sistema de protegerme del malestar, ¿no? Yo lo he pasado muy mal cuando me he visto con X kilos de más y luego en el proceso de tener que perderlo. Entonces, claro, se pone en marcha un mecanismo de estar alerta porque no quiero volver a pasarlo mal, ¿no? Tengo este trauma, vamos a llamarlo trauma. Entonces, claro, ese sistema de alerta me hace que todavía esté más pendiente de todo lo que tiene que estar, todo lo que está relacionado con esa situación. En este caso es la alimentación. Por eso entramos en esta parte tan obsesiva, que tiene un sentido, que lo que está intentando hacer mi cerebro es protegerme de una situación de malestar, de una situación que para mí ha sido traumática, pero claro, no estamos en esa situación ahora mismo. Entonces es trabajar mucho, pues esto, cuáles son las creencias, cuáles son estos pensamientos y sobre todo los miedos. Yo muchísimas veces en la gran mayoría de terapias que hago y las sesiones, llega un momento que le digo, ¿tú a qué tienes miedo? ¿No? Y empiezas a analizar los miedos de las personas, porque todos tenemos miedo. El miedo es para mí la emoción más necesaria que hay, porque es la que nos permite sobrevivir. Pero claro, tiene que ser un miedo ajustado. El problema es cuando no es ajustado, ¿no? Y cuando ya me voy a no poder comerme X cosas que me apetece, llega un momento que es que por algún lado va a salir, Claro. ¿no? Porque elegimos, por ejemplo, estos momentos, ¿no?, que decíamos de los atracones o de las sobreingestas, ¿no? De llego a casa después de todo el día controlando todas mis emociones o mis comportamientos, etcétera, y cuando llego a casa me relajo y aparece un poco como esta ansiedad, ¿no?, o esta ganas de comer, porque siempre suele ser dulce o como alimentos más palatables. Vale, al final lo que se ha visto también es igual que decíamos, ¿no? Como esto es un chute de dopamina, pues todo lo que genera en mi cuerpo y en mi cerebro, lo que puede ser azúcar o puede ser este tipo de alimentos, pues tiene mucho más efecto placentero que si yo llego y me pego un atracón de brócoli, ¿no? Lógicamente, al final está unido, ¿no?, con esta parte más biológica y luego hay una parte también emocional, ¿vale? Hay veces que hay personas que cuando buscan esta comida que me hace este respaldo, ¿no? Cuando hablamos de hambre emocional, me voy a comidas o alimentos que me recuerden a momentos en los que he disfrutado, ¿no? Entonces, al final, un propio alimento ya me puede hacer disfrutarlo. Si a mí me encanta el helado de chocolate, pues ya es un placer para mí. Entonces, ya hay una parte emocional agradable. O me puedo ir a algo que me recuerde a un momento X, ¿no? También cuando
utilizamos la comida para celebrar situaciones, normalmente aprovechamos para comer a lo mejor este tipo de alimentos. Es que hay mucho componente emocional en la alimentación. Fíjate que yo noto con mis pacientes una contradicción y es como ellos quieren disfrutar, ponte, de un helado de chocolate, como tú decías, pero el enfrentarse a la ingesta o el miedo a comerse eso por lo que ellos se puedan, es lo que le genera la ansiedad. Entonces, yo trabajo con un ejercicio que consiste en que me pongan qué funciones tienen para ellos la comida, ¿no? Porque es verdad que la comida está ahí para nutrirnos o para alimentarnos, pero toda esta comida superflua, ultraprocesada, bollería, además, eso no está diseñado para nutrirnos ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro, yo siempre les explico, los alimentos saludables nos nutren, pero a lo mejor los donetes que te encantan y te los tienes así como más prohibidos, tienen otra función, pues la de calmarte, la de, ¿no?, gestionar esa ansiedad, la de disfrutar, conciliar, compartir, celebrar, ¿no? Entonces, luego tienen que hacer un poco una reflexión de la función en sí, cuánto la utilizan, cuánto la disfrutan y cómo se relacionan con ella, ¿no? Entonces, como me ponen, tipo, por ejemplo, los donetes o el helado de chocolate, ¿cuánto la utilizo? Como mucho, una vez al mes, con suerte, ¿vale? Hay quien luego pone una vez a la semana, lo que sea, pero ¿cuánto la disfrutas? En el momento, mucho. ¿Cómo te relacionas con ella? Mal. O sea, ¿cómo un alimento que te estás comiendo con objetivo de disfrutar puede acabar generándote esa ansiedad? ¿No? Porque al final, entonces no estás disfrutando. Claro. Entonces, ¿cómo rompemos esa... o cómo conseguir dejar que esa persona deje de sentir ansiedad por poder disfrutar de un alimento? Porque al final es un poco lo que implica para esa persona o la interpretación que hace esa persona. Yo creo que te dice que lo disfruta porque a nivel, ¿no?, de sabor y de ese alimento en concreto le gusta, pero el pensamiento que aparece normalmente después, o hay veces que antes, ¿no?, pero ya cojo y digo, ¡hala, toma por saco!, ¿no? Me lo merezco. Esto es otra, ¿no? El me lo merezco. Hace que tengamos esta ambivalencia, porque la realidad es que las personas vivimos con ambivalencia. También tenemos que aprender a vivir con ambivalencia. O sea, yo lo digo siempre con la maternidad. Al final, pues mis hijos pueden ser lo que más quiera y hay veces que puede ser lo que más me esté sacando a mí de mis casillas, ¿no? Hay que aprender con ambivalencia, con que hayan situaciones, hayan momentos en mi vida que me causen emociones que son contrapuestas. Y no pasa nada. Pero en estos casos... la interpretación es lo que yo creo que está fallando aquí. Es qué permiso te concedes tú para disfrutar, qué permiso te concedes tú para que dentro del cuidado tuyo de tu alimentación, ¿no?, y de tu vida saludable puedas disfrutar de un donete, ¿no? O puedas un día comerte cualquier cosa. Si es que al final el cómputo total, ¿cuál es? Pero les cuesta mucho como llegar a esta parte por muchas veces situaciones anteriores, ¿no?, traumáticas en su vida, que hace que su cerebro enseguida, ¡pum!, active la alerta de ojo, que nos puede volver a pasar esto, que tiene un sentido, o sea, tiene un sentido cuando lo analizas, y los miedos anticipatorios. Tremendo, es que es súper complejo, ¿eh? Porque además está tan vinculada, ¿no?, Muchísimo. la comida con las emociones, porque luego está ese hambre emocional y ¿cómo te diría? Pues lo demonizada que está también, ¿no te parece? Como la gente cree que comer emocional es malo y que no podemos comer de forma emocional, como yo no me puedo comer un donut porque estoy triste. Y que además es lo que más debemos controlar, porque yo esto lo escucho mucho, ¿no? Tengo hambre emocional, pero es que yo sé que me lo quería comer porque estaba triste, pero... lo he intentado controlar, intento controlar y me aguanto, lo me aguanto. Como, me aguanto. Como era por tristeza y no por hambre, me aguanto. No me lo como. Es que claro, aquí no volvemos un poco a este control, ¿no?, a esta restricción. Y igual que antes decíamos que la ansiedad se ha convertido en una palabra, ¿no?, un cajón desastre que se utiliza para todo, hambre emocional yo también cada vez la estoy escuchando más. No, a lo mejor no tanto como la ansiedad, lógicamente, pero cada vez se escucha más, ¿no? Y muchas veces, no, es que yo tengo hambre emocional. Digo, un momento. Vamos a analizar, ¿no? ¿A qué te refieres con esto? ¿No? Otra cosa es que luego sí que veas una situación donde hay un atracón, claro, ¿no?, que tú analizas la vida de la persona y dices, si es que es un desastre, ¿no? Si es que es un desastre por donde la mires, donde encuentras un pequeño placer o donde encuentras un pequeño momento en el que te liberas un poco o no tienes que pensar en nada o X, en ese atracón, ¿no?, en ese momento de la comida.
Es que es complejo. Y luego, lógicamente, es que yo creo que no se puede desvincular la alimentación de la emoción. Es que, ¿qué desvinculas de la emoción? ¿No? Nosotros siempre vamos a tener un estado emocional, que hay veces que es más fácil de identificar, hay veces que es más difícil, hay veces que es contrapuesto, como hemos dicho, pero, jolines, claro que esté vinculado el hambre con la emoción. Yo en lo que insisto mucho con mis pacientes es como que la comida es una herramienta más para gestionar esa emoción, pero no es un problema hasta que solo tengo ese recurso. Es decir, comer emocional no es malo y no es un problema comer cuando siento X emoción, el problema aparece cuando solo sé comer. Claro, que no debe ser la única herramienta. Que no debe ser la única herramienta. Es ese. El cuando yo no estoy analizando bien, no estoy identificando bien lo que me está ocurriendo y lo único que hago es tapar, ¿no? Como habíamos dicho antes, pues puedo tapar con una medicación, pero es que puedo tapar con la alimentación también. También puedo tapar con otras cosas, ¿eh? Con el ejercicio también se puede tapar. Justamente lo que estaba pensando, con el ejercicio también se tapa, ¿no? O con el trabajo. Yo me he encontrado muchas personas que se han refugiado en el trabajo y años después se han dado cuenta. El problema está en cuando no estamos utilizando el recurso necesario en el momento adecuado. O bueno, cuando también están en ese momento desagradable, ¿no? Que tú decías antes de un duelo, una separación, son emociones que no queremos sentir y entonces, pues, ¿cómo? Muchas veces, a mí una vez me dijeron como, fíjate cuando, además era una paciente que era psicóloga, me dijo, tú fíjate cuando estés comiendo con gente y la cosa se ponga tensa, ¿quién come? Dice, porque el que come es porque quiere decir algo y lo está tapando. Y luego dije, pues no, como que tiene sentido. Es como le dirías cuatro cosas, pero es como, come y no hables. Come para callarte, ¿no? Come para callarte, sí, al final es que es así. Es que se utiliza, porque es que al final, como es algo que tenemos tan accesible, ¿no? Y en el día a día, lo que es la alimentación o lo que sea, cualquier tipo de comida, es que es una pasada. Entonces yo creo que nos falta aquí educación emocional, ¿no? ¿Qué hacer cuando siento esta emoción? Claro. Bueno, educación nutricional y educación emocional. Eso, ambas, yo creo que sí. Ambas nos hacen falta, totalmente. Sí. ¿Qué actividades podemos hacer en nuestro día a día para ir como bajando un poco esa ansiedad? Vale. Al final, bueno, como he hablado antes, ¿no? Se puede hablar de actividades generales, lógicamente a cada persona le funcionarán unas o le funcionarán otras, ¿no? Pues lo típico, la meditación, ¿vale? Sí, va genial, si a ti te funciona, ¿vale? Yo, por ejemplo, he intentado practicar meditación, a mí no me funciona. Entonces, yo creo que es encontrar cada persona el recurso que le va bien. Lo que sí que está demostrado que va bien, ejercicio físico. Ejercicio físico que no hace falta que te metas en un gimnasio si no te gusta el gimnasio, muévete, me da igual, vete a bailar, juega al pádel, vete a caminar, ponte música, cualquier cosa, en tu casa mismo, es que me da exactamente igual, pero el movimiento va bien. El descanso es súper importante, que yo mantenga unas rutinas adecuadas a nivel de horarios. Yo tengo que tener un horario de descanso, un horario de comidas, un horario para todo, porque es que si no estoy inestable completamente. Tema de pantalla, yo soy muy pesada. Soy muy pesada, pero porque es que se está viendo y creo que hay una hiperalerta, ¿no? Y unos cerebros hiperactivados y hiperestimulados que tienen que dejar de estar tan estimulados. Hacer cosas que nos gusten. No a todos nos va a gustar lo mismo. Pues si a mí me gusta sentarme en el sofá y coger un libro y a lo mejor a otra persona le gusta irse a la montaña, pues lo que a cada uno nos guste y disfrutemos. Pero hay que hacer un ejercicio de pararnos, de reflexionar y de identificar qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me aporta. Porque muchas veces es que, ay, claro, no me voy a sentar, no voy a descansar porque es que soy una vaga o estoy perdiendo el tiempo. ¿No? Es, jolines, vamos a permitirnos también, ¿no? Mantener un equilibrio en la vida. Y esto que dices tú de que hagan cosas que les gustan, o al final cosas que resulten placenteras, también lo uso mucho, porque siempre pienso, a lo mejor es que estás comiendo porque es tu único placer del día. Yo lo pregunto y también. Tu único momento. ¿Y qué haces tú para ti, para que tú disfrutes? Y muchos es, no hago nada. Es que claro, exacto. O incluso con lo del sueño, ¿no? Que obviamente cuando hay un mal descanso es una gran afectación, por ejemplo, en el peso, ¿no? De una persona. Y yo siempre lo pregunto, ¿no? ¿Qué haces antes de irte a dormir? Y la mayoría, el porcentaje más alto es, no, estoy con el teléfono. Es que tenemos ahora mismo, ¿no? Como unas rutinas que rompen tanto con lo que tiene que ser las pautas de autocuidado, que es como, vamos a pararnos un momento, vamos a analizar qué es lo que estamos haciendo, porque, ostras, encuentro mucha explicación y siempre hay alternativas, siempre hay algo que puedo hacer, normalmente.
Entonces hay que pararse, ¿no? Muchas veces y analizarnos y permitirnos. Sí, yo siempre les digo también, no se trata de que no comas, se trata de que si comes de forma consciente. Es que solo es eso, porque ya solamente con que apliquen conciencia muchas veces ya no comen. Claro, es que esa es otra. ¿Cuántas personas están comiendo con el móvil? Sí. Que es que automatismos, no saben ni lo que están comiendo, ni lo disfrutan, ni lo saborean. Esto es un ejercicio de mindfulness, de atención plena, que va súper bien con todo lo relacionado con la ansiedad. Y yo, por ejemplo, lo pongo en práctica con la comida. Porque digo, ostras, sé consciente, párate un momento. Es que no disfrutas ni de lo que estás comiendo. Nada. Como en una velocidad, haciendo otra cosa, Siempre. o comemos de pie, O si no, pensando en otra cosa. o lo que tenemos que hacer después. Es que todo esto genera ansiedad. O sea, Pero es lo más difícil de multitasking. trabajar esto, ¿eh? En consulta nutricional, por ejemplo, el trabajar, o sea, el comer de forma consciente, de forma plena, o sea, prestando atención, es como lo más difícil de trabajar o lo que más tarda. Sí, os cuesta Es como el mucho hábito esto. que antes se pierde, ¿no? O sea, Sí. como a lo mejor te dicen, he estado comiendo súper consciente, he comido menos, me he regulado súper bien, tal, y a lo mejor espacias un poco seguimiento, ¿no? Y lo ves, yo que sé, al mes o mes y medio, y es como, ¿y qué? ¿Cómo has estado comiendo? He vuelto a caer. Ahora vuelvo a comer en 10 minutos. Y es como... Pero porque hay sí, muchas pero si cosas habíamos que nos empujan. avanzado, claro. Hay muchas cosas que nos empujan. No, es que he tenido solo 15 minutos en el trabajo para comer. Ya mal. No, es que he llegado a casa y he tenido que hacer la cena a los niños y acostarles y ya he comido en 5 minutos. Ya mal. Claro. O sea, que al final es como que es muy difícil de trabajar porque hay muchas cosas también externas Claro. que nos impiden trabajarlo bien. Claro, al final es trabajar un poco el orden de prioridades, ¿no? Yo muchas veces, como las personas que tienen ansiedad siempre te empiezan a manifestar un poco cómo hablan y siempre es el easy, ¿no? Y si no sé qué, y si no sé cuántos, y yo les digo, ¿y qué pasa si, no? ¿Y qué pasa si tardo 10 minutos más en volver al trabajo? O ¿y qué pasa si llego 10 minutos antes? ¿O ¿y qué pasa si hago una gestión distinta con mis hijos, ¿no? Les acuesto 10 minutos más tarde o 10 minutos antes, ¿no? Hay que también intentar encontrar un poco ese equilibrio, pero es que no puede ser todo prioritario y todo para allá. Claro. Al La final. inmediatez. Yo os lo digo también un montón, reestructura tu horario, delega o no sé, un día otra, no sé, no puede ser que trabajes. Yo tenía una paciente, por ejemplo, que se despertaba a las 5:30 de la mañana. Y ya porque se despierta a esa hora, bueno, lo que sea, ¿no? Ujú. Se ponía a trabajar. Y le dije yo, ¿pero es necesario que a las 5:30 te conectes a trabajar? ¿No encontramos hueco para el ejercicio? Jolín, pues si ya estás así como un búho, aprovecha. La última vez que la vi, pues ¿sabes qué te he hecho caso? Ahora hago ejercicio. ¿Qué necesidad hay de ponerse, no? Entonces es como lo que tú dices ahora, prioridades, reestructuración, delegación, aprender a decir no. Totalmente. Fíjate, hoy he tenido justo una paciente que me decía, bueno, las navidades creía que iban a ir mejor, pero claro, es que no he podido decir que no, porque mi madre me hacía tal y ¿cómo le voy a decir que no a mi madre? Y luego venía mi tío y tal, ¿y cómo le voy a decir que no? Es lo más y es como, difícil. bueno, asertividad. Exacto. Gracias, te lo Claro. agradezco, te quiero muchísimo, igual que me estás demostrando tú tu amor aquí con este pastel, pero me estoy trabajando en mí, en mi autocuidado, además una persona con patología, o sea, que realmente está contraindicado el consumo de esas cosas. Aprender a decir no, básico. Claro, al final cuando tenemos esta guerra, ¿no? Esta lucha interna y no me estoy priorizando yo a mí misma y estoy priorizando otras situaciones que en ese momento no son necesarias que priorice, esto también genera, ¿no? Pues toda esta sintomatología más ansiosa. Porque es que mi cuerpo me avisa, mi cuerpo realmente es sabio. O sea, para mí la ansiedad es una señal y es una señal de que algo no funciona bien y tu cuerpo te está avisando. Total, yo eso siempre lo digo a mis pacientes. El cuerpo es muy sabio y siempre nos manda Habla. señales Muy sabio. de una forma u otra. Siempre. Muy, muy Lo sabio. que pasa es que hay que parar a escucharlo. Sí, Que y es algo que no hacemos. tenemos, esa conciencia. Exacto. Se me había ocurrido hacerte una pregunta que igual no sé si me vas a poder responder. ¿Tú has visto la película esta de las emociones, la 2? Sí. ¿Qué opinas de ese personaje, ansiedad, en la adolescencia, que es la protagonista? ¿Crees que está bien reflejada y representada? Pues mira, para ser un dibujito, que a mí me parece que aparte es que es muy gracioso, la película me encanta, está muy bien reflejada. Está muy bien reflejada y mira que es complicado, reflejar una emoción, pero es verdad que cumple como algunas características que se ven, ¿no? Yo he tenido pacientes que me han dicho, es que he visto la película y mi cabeza funciona así. ¿Por qué? ¿Por qué no para?
es todo el rato, lo quiere tener todo bajo control, se está anticipando a todo, venga, voy a solucionarlo todo, aparte es pequeñita y como tensa, nerviosa, ¿no? Al final como esa tensión muscular que muchas veces se ve. Ves que intenta también relacionarse con las otras emociones, ¿no? O sea, siempre hay más emociones en juego. Ves también que busca el apoyo, ¿no? Y como el que le digan que está bien lo que está haciendo, ¿no? Que le respalden. Las personas con ansiedad también necesitan, ¿no? Ese apoyo, ese respaldo. Al final lo necesitamos todas las personas. Pero creo que está muy bien. A mí hay una parte que me gusta mucho. ¿Tú la has visto? No. Atención, spoiler. Hay una parte que me gusta mucho que es cuando tiene como a un montón de empleados analizando posibles situaciones que pueden pasar si le dice, ahora no me acuerdo el momento, a la amiga que sí o que no me acuerdo si se va con un grupo o con el otro, ¿no? Entonces ves como un montón de personas ahí con una pantalla analizando posibles situaciones. Bueno, ¿no? Lizzie, Entonces, ¿no? El Lizzie, Claro. ¿no? Y entonces llega alegría y como apaga todo esto que estás haciendo, qué necesidad hay, ¿no? Claro, esta Esa parte anticipación, ¿no? Es que yo creo que lo han hecho muy bien. O sea, las películas estas dos a mí me gustan mucho y creo que son para la hora de aprender un poquito, ¿no? Lógicamente son películas de dibujos, pero que están muy bien hechas y yo creo que representa muy bien ella, ansiedad está muy bien hecha. ¿Existe la ansiedad en niños? Sí. Lo que pasa es que un niño no va a ser capaz de decirte tengo ansiedad. Claro. Un niño Ya. lo vas a ver que está más nervioso, que está más revoltoso, que no duerme bien, que no descansa, que Porque manifiesta niños con dolores. ansiedad, la comida sí que hay. Sí, Yo he tratado más de uno y se Sí se que ve. hay, sí que hay, sí que hay. Al final lo que pasa es que, claro, tú piensas que un niño además, a nivel de regulación emocional, todavía le cuesta más, ¿no? Claro. Que es lógico. Entonces, cuando tú ves que un niño empieza a cambiar algún tipo de conducta, ya no funciona bien en el cole, en casa le están pasando X cosas, no descansa bien o y tiene muchos dolores, porque lógicamente una parte de la ansiedad es somatizar también, ¿no? Muchos niños, ay, es que me duele la tripa, y están nerviosos o cualquier cosa. Sí que hay. Sí que hay sintomatología ansiosa en niños y en adolescentes y adultos jóvenes cada vez más. Lo que decíamos antes, ¿no? Que cada vez hay más Sí. incidencia. No sé si tú tienes alguna pregunta más, Mónica, o a ti, Ana, te gustaría comentar algo más que nos hayamos dejado por ahí colgando. Yo creo que está todo bastante Yo creo que está explicado. todo, sí. Entonces, pues, Ana, agradecerte que hayas compartido tus conocimientos con nosotras y nos hayas dedicado este ratito. Muy interesante. Sí. Muchas gracias a muy vosotras. importante trabajarlo en consulta. Sí. Si notamos esas alertas de, bueno, esto me resuena a mí, yo puede que no, ir a terapia porque al final, hasta que no vas a la raíz, como yo digo siempre, no vas a conseguir tapar con comida ansiolíticos u otros, no va a arreglar el problema. Sí, y que además yo creo que hemos como normalizado un poco a veces ese estado y hay veces que pues tapamos, que es una palabra que hemos utilizado bastante y no gestionamos y yo creo que es muy importante hacer Aprender terapia, a acudir a gestionar. terapia o que nos enseñen a gestionar, sí. Así es. Pues nada, muchísimas gracias, como decía Ana. Y a todos vosotros también, muchísimas gracias por haber estado con nosotras un día más. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.